Dios te bendiga, amado hermano y amigo que me escucha por medio de esta plataforma. Te habla el pastor Fran Brown de la Iglesia Cristiana Rey de mi Vida, ubicada en el 214 de la N Street, West Springfield, Massachusetts. Quiero saludarte a nombre de mi familia, de mis hijos, mi amada esposa, siempre orando por ustedes para que el Señor los siga bendiciendo, los siga prosperando. También quiero saludar a todos los miembros de la Iglesia Cristiana Rey de mi Vida. Amén. En esta hora quiero compartir una palabra hermosa de parte del Señor contigo y te voy a invitar para que abra tu Biblia en el libro a los Romanos. Amén. Y en el capítulo 1 vamos a darle lectura del verso 18 en adelante. Pero antes voy a invitarte también para que hagamos una oración en esta hora. Oremos. Dios y Padre eterno, gracias te damos, Dios mío, por este día que nos da el privilegio para venir delante de tu presencia, Señor, adorándote como Rey y Dios supremo, que creaste el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ello hay. Tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios de la Iglesia de Jesucristo. Tú eres el Dios todo soberano que tiene control sobre todas las cosas. En esta hora, Dios mío, Señor, por esta vía, Señor, te pido que tú bendiga a todas aquellas personas que escuchan este mensaje. Te pido, Dios mío, también por los presidentes, los gobernantes, los reyes, todo aquello que se encuentran en eminencia, Dios mío, atravesando, Padre, por esta crisis mundial, por esta pandemia que arropa todo el planeta Tierra, pidiéndote que tú le des sabiduría, capacidad a cada uno de ellos y que tú le bendiga de una manera especial, Señor. Bendice a los doctores que están en los diferentes hospitales, los enfermeros, las enfermeras y todas personas que están involucradas, Dios mío, Señor, en esta crisis mundial. Que tú le des sabiduría, capacidad, Dios mío, para así ellos poder desempeñar su función. Dale fuerza, Padre amado, cúbrelo con tu poder, Dios del cielo, y que sobre todas las cosas tengan un encuentro contigo real y personal. Todo te lo pedimos y te lo imploramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Leemos la palabra del Señor, amén, algunos versos y luego pues nos vamos a los detalles de esta porción. En el capítulo 1 del libro a los Romanos, amén, en el versículo 18, amén, damos lectura a la palabra de Dios. Algunos versos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Amén. Dios es el creador de todas las cosas. Dios fue el que creó, amén, este universo, creó cada uno de los planetas, las constelaciones, todas las cosas que tienen vida en este universo. La creó Dios. Y Dios, amén, escogió el planeta Tierra para allí colocar al ser humano, al hombre, y le manifestó, amén, toda su creación al hombre. Y le dio autoridad al hombre para que el hombre disfrutara de su creación. Lo colocó allí en el centro de la tierra para que allí el hombre, amén, fuera el administrador, y le dio unos mandamientos rigurosos para que el hombre lo guardara. Lamentablemente la palabra nos indica que el hombre falló,
amén, y dio lugar a esa autoridad que Dios le dio, amén, a que viniese otro administrador a administrar las cosas que Dios, amén, creó para que el hombre la disfrutase. Pero ahorita vamos a hablar un poquito con más detalle. Amén. Quiero enfocarme en esta lectura porque estamos, amén, hablando de un tema, amén, que la Biblia nos indica claramente. El apóstol Pablo, hablándole a los romanos, amén, a la iglesia que estaba en Roma, amén, le explica la manifestación que Dios le dio al hombre a través de su creación y lo que el hombre hizo con lo que Dios puso en sus manos. Y vamos a leer algunos versículos y quiero que usted vaya conmigo a los detalles. Amén. Del verso 19 en adelante, ahí mismo en el capítulo 1 de Romanos, dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí ha radicado el problema del hombre, del ser humano. Amén. Porque Dios, como creador soberano, amén, eterno Dios, crea todas las cosas, se la manifiesta al hombre, la pone en mano del hombre, pero el hombre no le da gracia ni glorifica a Dios, sino que el hombre, después que fue tentado por medio de la serpiente en el principio de la creación, amén, fíjese cómo el hombre reacciona. Entonces ya el hombre no va de acuerdo a lo que Dios establece, sino de acuerdo a su propio razonamiento. Se envaneció, dice aquí la palabra del Señor, en su propio razonamiento. Amén. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Oiga, dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Amén. Y ese es el problema, que al hombre tomar la iniciativa de él crear en su propia opinión y su propio razonamiento. La Biblia dice que no nos hagamos sabios en nuestro propio razonamiento, que no nos hagamos sabios en nuestra propia prudencia. Amén, porque lamentablemente vamos a caer en este estado. Amén, habiendo conocido a Dios, no glorificamos a Dios ni le damos gracias, sino que el ser humano se envanece en su propio razonamiento y su necio corazón inmediatamente es entenebrecido. Dice, profesando ser sabio, se hacen necios, y cambiando la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo, de reptiles. Amén. Mire, no hay una cosa que más haga a Dios enojarse que la idolatría. Amén. Y el problema es que cuando el hombre se envanece en su propio razonamiento, él hace, amén, se autodenomina ya como si fuese él el creador de las cosas y se inventa y se imagina cosas y comienza a crear cosas de su propia imaginación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que, amén, en vez de darle gloria a Dios,
ellos envanecen su razonamiento y comienzan a rendirle culto a las cosas que ellos mismos crean y empiezan a adorar las cosas que el Dios creador hizo para que nosotros pudiésemos glorificarlo a Él por su grandeza. Dice, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. Mire qué cosa, amado hermano y amigo que me escucha por medio de esta plataforma. El hombre, cuando se hace una idea de lo que él piensa que es lo que puede ser de atracción, lo que puede ser de buen nombre, lamentablemente cae en la postura de ser un idólatra. Amén. Entonces, ¿qué hace Dios cuando el hombre ya no quiere obedecer a Dios? Cuando el hombre ya su razonamiento le falla, cuando el hombre ya no, amén, busca, amén, la presencia de Dios y se rige por el temor de Dios, lamentablemente cae en su propio razonamiento, en sus propios deseos. Amén. La Biblia dice en el libro de el Proverbista, en el capítulo 1, verso 7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, nos dejamos regir de las cosas que Dios dice. Entonces, el hombre cuando, amén, se aparta, se aleja de Dios, amén, lamentablemente, desde Adán, amén, todo el hombre, la naturaleza humana, amén, ha venido creciendo, amén, bajo esa naturaleza pecaminosa, bajo esa inclinación. Entonces, lamentablemente, el hombre ya no quiere ejecutar los deseos de Dios. Amén. Ya no establece lo que Dios ha establecido en el cielo, aquí en la tierra, sino que trata de establecer él su propio razonamiento y su propio deseo para establecerlo aquí y querer llevarlo allí al cielo. Y lamentablemente ahí, amén, hay un stop, hay un choque, hay un pare, amén, porque es lo contrario. Jesús dijo, amén, en la oración donde le enseñaba a sus discípulos, en una de las frases decía el Señor, amén, que los discípulos cuando oraran dijeran, Padre nuestro, haz tu voluntad aquí en la tierra como se hace allá en el cielo, amén. Pero el hombre lamentablemente dice que, amén, por lo cual también Dios lo entrega a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Amén. ¿Qué hace Dios? Amén. Cuando el hombre no quiere buscarlo, Dios le permite, lamentablemente, que el hombre, amén, pueda dirigirse en su propio argumento, su propio razonamiento, su propio deseo. Amén. Y usted va a ver más adelante en el estado que cae el hombre cuando no se deja dirigir por Dios. Amén. La Biblia dice, amén, que nosotros somos tentados, seducidos cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos, somos seducidos, dice el apóstol Santiago. Amén. En otras palabras, amén, nuestros deseos, lo que nos ojos ven, amén, somos atraídos. Y cuando somos atraídos, lamentablemente caemos, amén, en un estado de desobediencia. Dice, amén, el verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y dice el verso 26, por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Amén. Miren el estado que cae el ser humano cuando se aparta, se aleja de Dios. Dios le permite que, amén, pueda seguir en su propio razonamiento, en su argumento, en sus propios deseos. Entonces ya lamentablemente se distorsiona lo que Dios crea. Amén. Ya dice aquí que dice que, amén, el verso 26, por esto Dios le entrega pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres, amén, la mujer
que Dios creó. Dice que, amén, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. En otra palabra, ya, amén, Dios crea al hombre, Dios crea a la mujer, amén. Coloca a la mujer como ayuda idónea para el hombre. Amén. Al hombre le da, amén, la encomienda de ser administrador de las cosas, amén, que Dios, amén, le creó y le da autoridad para que sea, amén, un buen administrador, para que cuide, para que proteja aquello que Dios creó, incluyendo, amén, su ayuda idónea que, amén, era su esposa, fue el complemento, amén, y le dijo fructificado, multiplicado, amén. En otras palabras, el plan de Dios era, amén, primero creó la familia para crear un ambiente saludable, un ambiente fraternal de unidad, amén, donde reinara la paz y el amor, pero, amén, el hombre inmediatamente fue seducido, amén, por el pecado y la maldad, amén. Mire al estado que cae ya, amén. Ahora la mujer dice que ya el uso natural que Dios le dio, ahora viene un deseo en su corazón de hacer las cosas contra naturaleza. Dios creó a la mujer para ser una administradora. Le dio, amén, una encomienda envidiable, extraordinaria para ser, amén, juntamente con el hombre, amén, administradora, cuidadora, protectora, amén, dentro de el ambiente fraternal, en el hogar, con la familia, en ese ambiente de unidad, amén, una encomienda, amén, un rol de amiga, de esposa, amiga, hermana, madre, amén, que pudiera dar herencia, amén. Mire todas las cosas hermosas que Dios le dio a la mujer, pero lamentablemente, amado hermano, amén, como el hombre desde el principio comenzó a ejecutar su propio argumento, mire ya la distorsión, ya las mujeres han dejado el uso natural. Lamentablemente ya hoy, amén, la mujer ya no quiere ser y cumplir el rol que Dios le dio, sino que ahora, amén, quieren, amén, ser igual que el hombre y quieren también ejecutar el rol de hombre, y Dios le dio a cada uno un rol para ejecutar, para hacer un complemento dentro del ambiente familiar. Amén. Mire lo que dice, amén, que el verso 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Amén. En otra palabra, no solo la mujer dejó el uso natural, sino que también el hombre. El hombre quiere ser mujer, la mujer quiere ser hombre. Amén. Toda una distorsión de lo que Dios creó. Dios dijo, varón y hembra, lo creó Dios, amén. Y dice la palabra de Dios, amén, que es un complemento entre entre el hombre y la mujer. Ya no hay varón, ya no hay hembra, sino que ya son uno en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Pero lamentablemente el hombre ya ha dejado el uso natural. Ya usted ve la depravación que hay, amén, alrededor del mundo, amén, ya que todo el mundo quiere ser libre, todo el mundo quiere ser demócrata, amén. Y yo siempre he dicho, la Biblia registra, amén, que el hombre, amén, lamentablemente al seguir en ese desenfreno ha dejado los mandamientos de Dios, amén, y ha
seguido bajo un liberalismo donde lamentablemente se ha olvidado que Dios es un Dios teócrata. Amén. Dios ordena, Dios manda, porque Dios ve todas las cosas. Dios tiene un panorama, amén, del antes y del después, amén, dando a entender, amén, al ser humano que mientras se rija por los mandamientos, los preceptos y la orden que Él establece, las cosas van a salir bien. Y lamentablemente hoy en día ya usted ve la distorsión que hay, amén, acerca de el uso natural del hombre y la mujer, amén, que Dios creó desde el principio, y lamentablemente estamos sufriendo las consecuencias hoy día. Alabado sea el nombre del Señor. El verso 28 dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Amén. Es antibíblico, es antimandamiento de Dios. Amén. Cuando el hombre y la mujer deja el uso natural para irse al uso liberalismo de lo que es contra naturaleza. Amén. Le llaman ideología de género. Amén. ¿Sabe lo que está diciendo? Lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo me imagino, lo que yo, amén, creo, mi razonamiento, mi argumento, amén, eso yo quiero establecer. Y cuando inmediatamente ejecutamos todas esas cosas, amén, vienen consecuencias a nuestra vida. Eso es lo que está pasando, amado hermano y amigo que me escucha en esta hora. Amén. Eso es lo que está sucediendo alrededor del mundo, que el hombre lamentablemente ha tenido un desenfreno. Amén. Y la consecuencia de ese desenfreno es, amén, la causa de los juicios de Dios. Amén. Enojado, molesto, porque a Dios no le agradan estas cosas. Eso era lo que decía el verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Yo quiero decirte, amado hermano y amigo, quiero seguirte hablando. Dice el verso 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Mire, hermano, por naturaleza, desde que el hombre pecó, el hombre ha sido avaro. Amén. Desde aquella palabra que, amén, Satanás, sacando fuera de contexto, le dijo para seducir a Eva: oh, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. Y inmediatamente Eva, siendo seducida, le dice a la serpiente: no, de todo árbol podemos comer, amén, excepto del árbol que está en medio del huerto del Edén, el árbol de la ciencia del bien y del mal, de él es que no podemos comer. Oiga la palabra que Satanás le dice: no, lo que sabe Dios es que desde el día que coma de él, amén, seréis igual que Dios. Vuestros ojos serán abiertos sabiendo lo bueno y lo malo. Oh, eso se vio agradable, eso se vio muy alentador, eso se vio muy seductivo para Eva. Claro que yo quiero ser igual que Dios, claro que yo también quiero tener poder, claro que yo también quiero saber lo bueno y lo malo, claro que yo también quiero participar de esa autoridad. Amén. Lo mismo que nació en el corazón de Satanás mientras estaba con Dios allá en el cielo, cuando era Luzbel, porque Dios creó a este ángel, amén, y lo colocó en un lugar de privilegio, y él se vio tan halagado y tan atraído de la grandeza de Dios, que quiso igualarse a Dios, quiso ser igual que Dios, quiso tener la misma autoridad de Dios, pero lamentablemente, amén, Dios lo destronó
no, pero dice la Biblia que entonces Dios crea al hombre y a la mujer y se va detrás del hombre y la mujer para entonces transmitirle eso que hay en el corazón de él, ese egoísmo, esa avaricia, ese orgullo, esa soberbia, esa arrogancia. Eso quiere transmitírselo. Entonces, por naturaleza ya la raza humana viene con esa tendencia de avaricia, que quiere lo demás, quiere tener más que el otro. Si usted ve, todos los gobiernos, los reyes, los gobernantes se rigen porque quieren tener poder, quieren tener autoridad, quieren controlar. Amén. Porque esa es la naturaleza que está transmitiendo el poder de la tiniebla. Amén. Satanás es el príncipe de este mundo. Él gobierna, él toma control de los gobiernos en esta tierra a través de, amén, espíritu príncipe que, amén, coloca en diferentes naciones para controlar, para gobernar, amén, para destruir. Alabado sea el nombre del Señor. Pero, amén, Dios le habla al ser humano aquí, amén, y le dice, amén, que lamentablemente la avaricia, esas son parte de la tendencia del hombre cuando se aparta de Dios. Amén. La maldad. Amén. Cuando hay avaricia, inmediatamente se ejecuta la maldad. ¿Por qué? Porque el ser humano quiere tener lo que el otro tiene. El ser humano no puede soportar que el otro pueda ser feliz. El ser humano no soporta que el otro pueda prosperar. El ser humano ve que cuando el otro prospera, él también tiene que prosperar. Amén. Y no solamente que tiene que prosperar porque eso es bueno, amén, sino que quiere prosperar, pero, amén, pisoteando al otro. No puede ser así, porque Dios creó todas las cosas para que todos los seres humanos podamos disfrutar de su creación. Pero aquí lo dice, amén, después de la avaricia, entonces viene la maldad, amén, lleno de envidia. Mire, hermano, no hay una cosa que más se está destruyendo hoy que la envidia. Amén. Cuando llega la envidia, amén, inmediatamente se manifiesta el celo. Amén. ¿Por qué? Porque el ser humano es egocéntrico por naturaleza. Es una inclinación pecaminosa que Satanás, amén, ha distribuido. Satanás, amén, ha colocado, amén, en el ser humano para que el ser humano no crea. El ser humano no sea dirigido por lo que Dios crea. Cuando usted es dirigido por Dios, usted comparte su bendición. Cuando usted es dirigido por Dios, amén, a usted se alegra con la felicidad y la prosperidad y el progreso del otro. Amén. Y por eso sigue diciendo, amén, aquí que después de la envidia, entonces mire lo que se manifiesta, el homicidio. Amén, homicidio. ¿Por qué? Porque el hombre a veces en su impotencia de no poder alcanzar y lograr quizá lo que el otro tiene, entonces ¿qué quiere hacer? Inmediatamente se desarrolla, amén, en su corazón nace el deseo de homicidio. Amén, la quito del medio, los quito del medio, amén, y después ya, ahora, entonces reino yo, entonces yo soy el que gobierno, amén, y no debe de ser así, amén, se manifiesta la contienda, amén, el engaño, las malignidades, alabado sea el nombre del Señor. Vienen las murmuraciones, las detracciones, aborrecedores de Dios, injurioso se vuelve el hombre, se vuelve soberbio, amén, inventores de males, amén, porque no importa lo que tengan que inventarse para hacer caer al otro, y eso es algo que se está manifestando, amado hermano, no solamente en el ámbito político ni en el ámbito gubernamental, sino también en el ámbito espiritual, religioso, amén. Hay esa tendencia, amado hermano, que no debe de suceder en medio de la iglesia, amén. Entonces, todas esas cosas
que nacen del corazón se manifiestan. Amén. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que lo que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. En otras palabras, yo quiero decirte algo, amén. El ser humano, la tierra, el planeta, el mundo está atravesando ahora mismo por un proceso de una pandemia mundial, una crisis que está afectando el mundo entero. Y muchos todavía hasta esta altura se están preguntando ¿por qué tiene que estar pasando esto? ¿Cuánto tiempo va a durar este proceso? ¿Cuántas personas más van a fallecer? ¿Cuántas personas más van a ser infectadas? ¿Seré yo uno de esos que va a aplicar para también pasar por ese proceso? Amén. ¿Me voy a morir yo también si soy infectado con este virus que está, amén, tocando, amén, a la puerta de la mayoría de los hogares de los habitantes de esta tierra? Y la gente está en una incertidumbre, amén. Algunos, amén, claman a Dios y le dicen a Dios, protégenos, guárdanos, amén. Hay otros, amén, que tratan de disimular y continúan con su depravación, manifestando por las redes sociales, por diferentes medios, amén, que no le tienen miedo a nada y siguen su vida depravada, amén, y no reaccionan a las cosas que están pasando. Pues déjame decirte una cosa, mira todas estas cosas que Dios está hablando aquí, amén, que Dios manifestó, amén, acerca del apóstol Pablo, habló a los romanos de que su ira, amén, se manifiesta contra todo aquello que con injusticia, amén, van en contra de la verdad, amén. La palabra de Dios es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, amén. Y Dios dejó un legado para que nosotros sigamos sus huellas. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor, amén, nos permitió, amén, que por medio de ese legado nosotros pudiésemos alcanzar nuestra reconciliación una vez más con Dios. Pero lamentablemente el ser humano no está reaccionando, amén. Algunos, amén, están buscando al Señor, entiendo, especialmente la iglesia está reaccionando en su mayoría, pero la mayoría siguen depravados en su propio razonamiento, en su propia concupiscencia, en su propio deseo, por avaricia, amén, siguen manifestando los mismos celos, la misma envidia, ese deseo que nace de su corazón, amén, y no están reaccionando, y Dios nos está llamando la atención. Entonces Dios le está haciendo ver al ser humano que el que tiene el control de este universo, no de este pedacito de tierra, este planeta, amén, como está el ser humano, amén, tratando de adueñarse, amén, los gobernantes, los políticos, tratando de gobernar y de controlar por medio de diferentes formas manifestadas en guerra, en comercio y en otras manifestaciones, amén, por la vía militar y otras manifestaciones que el hombre, amén, ejerce para tratar de tomar control. Y Dios le está diciendo, aquí el control de este planetita lo tengo yo, porque yo soy el creador, dice el Señor. Él fue que creó, el Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, porque él la
creó sobre los mares, la afirmó sobre los ríos. En otras palabras, es Él el que tiene el control. Amén. Temporalmente, Satanás, el Señor lo reprenda con todo su deseo, todo su depravación y con su inclinación. Satanás, el Señor lo reprenda, se adueñó, amén, temporalmente de este mundo, pero no tiene Él el control del mundo. Él es el príncipe de este mundo. Por eso el sistema está distorsionado, está intoxicado. Amén. Entonces, ¿qué hace el Señor? Dios envía a su Hijo, a Jesucristo. Amén. Para que por medio de nuestro Señor Jesucristo, amén, nosotros los seres humanos volvamos de nuevo, como dice en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17 en adelante. Dice que Dios nos da la oportunidad de que, amén, una vez que aceptamos a Cristo, volvemos a ser esa nueva criatura que Él nos hizo en el principio para que nosotros nos reconciliáramos de nuevo con Él. El Señor mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y nos dio esa palabra de reconciliación para que nosotros nos reconciliáramos y también transmitiéramos ese mensaje a todos los seres humanos de reconciliación para que volvamos otra vez a regirnos por sus leyes, por sus mandamientos. Entonces Jesús nos da una línea y nos dice: ejemplo os he dado para que sigáis mi pisada. Amén. Cuando tú sigues la pisada de Cristo, inmediatamente te alinea con el cielo. Amén. Entonces se establece la voluntad de Dios que está en los cielos, se establece aquí en la tierra. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que inmediatamente cuando nosotros entramos en ese nivel, amén, adoptamos de nuevo, amén, el sistema que Dios creó en el principio. Amén. Y eso comenzó con Juan el Bautista. Amén. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Juan fue enviado, dice la Biblia que Juan, amén, vino con el mensaje: arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y dice la palabra de Dios que más adelante, amén, viene nuestro Señor Jesucristo, amén, repitiendo el mismo mensaje: arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. El reino de los cielos era el mismo Dios a través de nuestro Señor Jesucristo que lo quiere establecer y lo va a establecer. Amén. Porque Dios va a establecer su reinado aquí en la tierra. Quiera el diablo no lo quiera, quieran los demonios no lo quiera, quiera el hombre no lo quiera, Dios va a establecer su reinado aquí en la tierra temporalmente, dice, por 1000 años. Amén. Para que el hombre entienda que de Él es el poder y la autoridad. Amén. Entonces, Dios nos hace un llamado a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor viene y muere en la cruz del Calvario. Establece, amén, un pacto nuevo para que nosotros entremos, amén, en ese pacto y seamos partícipe de esa gran bendición. ¿Para qué? Para desintoxicar este planeta. Amén. Mire qué cosa. Cuando el Señor vino, amén, por medio de milagros y prodigios, amén, sanando, resucitando los muertos, levantando los paralíticos, dándole vista a los ciegos, dándole audición a los sordos, amén, haciendo grandes milagros y prodigios, milagros que, amén, por habido y por haber que Dios hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero el hombre, amén, que no sacía su curiosidad, siempre le pedía señal, siempre necesitaba algo. E inclusive, en cierto momento, dice que lo buscaron para establecerlo a él como rey. Y el Señor le dijo: no, mi reino no es de este mundo. Amén. Porque este mundo es limitado. Amén. El reino mío, amén, es eterno, no tiene límite. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el ser humano no comprendió, amén, eso que Dios, amén, quiso, amén, transmitirle a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora te digo a ti, amado hermano y amigo que me escucha, amén, el plan no es simplemente
de que reconozca, amén, de que Dios es real y que Dios tiene poder y que Dios tiene autoridad, amén. ¿Sabe lo que Dios nos está pidiendo a nosotros, los seres humanos? Amén. Número 1 es humillación. Número 2 es reconciliación. Amén. Número 3, la unidad en el Espíritu. Eso son 3 cosas fundamentales e indispensables que Dios nos está pidiendo a los seres humanos para, amén, Él unificar su reino. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere venir a buscar su iglesia, mandarla a nuestro Señor Jesucristo, a levantar su iglesia, porque estamos esperando ese momento. Amén. Yo no sé tú, pero yo estoy esperando la venida del Hijo del Hombre. Yo estoy esperando ese gran evento que ya prontito, en cualquier momento se manifiesta. Amén. Estas cosas que estamos viendo solamente son señales de las cosas que, amén, más tarde se van a manifestar. Se llama principio de dolores. Y el Señor mismo dijo a sus discípulos, cuando ustedes vean todas estas cosas que se están manifestando, erguid vuestras cabezas, levantad vuestra frente, mirad hacia el frente derecho, hacia el blanco de la soberana vocación, hacia el llamado que yo le he hecho, hacia donde está Cristo a la diestra del Padre. Amén. Ahí pongan su mirada, porque vuestra redención se acerca. Amén. Y en cualquier momento se va a manifestar. Amén. Yo quiero decirte, amado hermano, amado amigo, amén, reflexiona en esta palabra. Amén. A veces nosotros entramos en cierta lucha y batalla con nosotros mismos. Amén. Tenemos que pelear primero con nosotros mismos, quebrantarnos nosotros mismos, examinarnos, autoexaminarnos nosotros mismos. Amén. Y buscar en nuestros corazones las cosas que nos pueden impedir alcanzar el reino de los cielos, alcanzar la bendición. Estamos pronto, ya a punto, amén, de ser levantados de esta tierra, y el Señor nos llama con amor, con misericordia. Todavía Dios, amén, tiene su brazo extendido, amén, hacia nosotros, la iglesia especialmente, amén, para que nosotros nos preparemos, amén, acerquemos a Él. Amén. Quiero terminar con esta palabra. El Señor, mientras el profeta Daniel estaba, amén, orándole a Dios, porque él quería saber qué habría de ser, amén, acerca de su pueblo, acerca de su nación. Amén. El pueblo de Israel fue, amén, de Judá fue deportado a Babilonia por 70 años. Dios le dijo a través de varios profetas como Isaías, Joel, el profeta Jeremías especialmente, que Dios dio más detalle acerca de esa deportación. Y cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, amén, Daniel fue una pieza clave allí entre los reyes y emperadores que, amén, gobernaron en aquellos imperios. Amén. Y al final de su carrera, ya el profeta Daniel, orándole a Dios, dice que se fue en búsqueda con él. Amén. Y Dios le reveló el tiempo determinado que había primero con su nación. 70 semanas, amén, habían sido determinadas, semanas convertidas en años en su nación. Amén. Y dio una descripción acerca de esas 70 semanas. Amén. Dividiéndola en 67, luego en 2 semanas más y faltando una. Amén. Se cumplieron las 67 semanas. Luego llegaron a las 69, donde se le quitó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahí en ese lazo de tiempo entró un periodo, amén, un paréntesis, donde Dios, amén, en un misterio, amén, tenía escondido aún de los profetas antiguos, amén, el misterio de la iglesia. Y viene el Señor y establece su iglesia y le dice a los discípulos, amén, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Y delega en los discípulos ese poder, esa autoridad, para transmitirlo a todos aquellos que creyeran en Jesucristo. Amén. Y establece la iglesia. Amén. Y dice la palabra del Señor
amén, que queda una semana en pausa. Y allí Daniel, amén, preguntando, quiso saber. Y al final el Señor le dice, cierra el libro, Daniel, y séllalo hasta el tiempo, amén, del fin. Y le dio una descripción de cosas que iban a suceder en el tiempo del fin. Miren, cosa clave, dijo, la ciencia aumentará en aquellos días. No tengo que darle detalle cómo ha avanzado la tecnología, amén, y cómo se ha expandido por el mundo el conocimiento de la información, amén, que son dos cosas diferentes. Información es una cosa, amén, y conocimiento es otra. Estamos en la época de la informática, pero poco conocimiento. La informática se queda en el intelecto, amén, la revelación o el conocimiento llega al corazón. Amén. La información, amén, solamente reacciona en lo almático, en lo de afuera. Por eso que el hombre sigue en ese estado de concupiscencia y de depravación. Pero cuando viene el conocimiento se revela al corazón. Amén. Entonces nuestra mente cambia y ya no pensamos como nosotros, sino como Dios. Entonces reaccionamos, amén, a ese conocimiento y somos transformados, amén. Y yo sé que en este proceso hay mucha gente que están siendo transformada, pero mire, esa es una de las cosas que Dios le dijo a Daniel. Segundo, amén, acerca de amén, el conocimiento, la ciencia aumentará. Luego le dijo, amén, la gente correrá de aquí para allá y de allá para acá, amén, y la ciencia aumentará. Dice que, amén, el impío procederá impíamente. Créame, amado hermano y amigo que me escucha. Todavía hay gente en este tiempo que están con su corazón endurecido, rebelde. Así como pasó en Egipto, amén, con Faraón y los egipcios, que, amén, vieron las 10 plagas. Y vieron cómo Dios, amén, se iba manifestando en sus dioses paganos y en su creencia. Y todo se iba destruyendo, amén. Y en el momento tenían miedo, no temor, miedo. Y se arrepentían parcialmente, pero inmediatamente pasaba el momento, inmediatamente volvía su corazón y se endurecía. Y así mismo fue sucediendo, amén, hasta el final. Así mismo en este tiempo hay gente endurecida, su corazón, amén, obstinado, que todavía no creen en el Dios creador, todavía no se han humillado, todavía no han perdido perdón, todavía no han aceptado a Cristo como su Salvador. Su corazón está rebelde y ellos continúan en esa inclinación perversa, amén. El impío procederá impíamente, amén, pero dice, muchos serán emblanquecidos y santificados, serán purificados. ¿Sabe quiénes son esos? Amén, aquellos que de verdad tienen temor de Dios, que aunque están en su casa, están buscando a Dios en humillación, arrepentidos, amén, buscando a Dios, orando, ayunando, leyendo su palabra, esperando esa oportunidad cuando Dios abra la puerta una vez más de la libertad para expresar, predicar, amén, y hablarle a la gente de que Dios es real, que Dios es verdadero, amén. Y por medio de esta palabra también Dios te está predicando a ti que no conoce, amén, a ti que te apartaste, a ti que también, aunque está en la iglesia, no te ha firmado, a ti que también tienes cierto resentimiento y cosas que estorban tu corazón y no te dejan acercar a Jesucristo. También Dios te está administrando a ti por medio de esta palabra que Dios está poniendo en mi corazón. En otras palabras, son señales que Dios le dio al profeta Daniel para este tiempo. Y mira lo que está pasando, amén, se está cumpliendo al pie de la letra, amén. No sea parte de esa generación perversa, amén. Cuando Dios creó al principio, después del diluvio, amén, esa generación que se apartó, amén, esa generación que no quiso buscar a Dios, amén. Primero Dios tuvo que destruir en el diluvio aquella generación perversa y malvada. También después del diluvio, aquella generación, amén, en la ciudad de Sodoma y Gomorra, también Dios tuvo que destruirla, amén, por causa de la maldad y el pecado.
amén, y después de eso el hombre viviendo, amén, en su depravación, amén, haciendo hechos vergonzosos, amén, que van contra naturaleza, lamentablemente, amén, se desviaron, amén, de lo que Dios creía, de lo que Dios había establecido, y ya no creyeron más en Dios, amén. En esta generación, no sea tu parte de esa generación de maldad, amén. Dios te hace un llamado para que tú seas parte, amén, de ese grupo donde Dios dijo, amén, arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Eres tú parte, amén, de la generación perversa o quieres ser tu parte de esa generación que entra dentro del reino de los cielos? Amén, yo quiero ser parte de esa generación que el Señor ha establecido, que pronto va a ser levantada de esta tierra, amén, a morar con el Señor por toda una eternidad. Amén, Dios te bendiga, Dios te guarde, espero que Dios te haya hablado por medio de esta palabra hermosa, amén. Te invito que te suscribas en nuestro canal, amén. Si, amén, quiere aceptar a Jesucristo, si no lo has conocido, te hago la invitación, amén, para que repita conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador, que me alejé y me aparté de ti, sabiendo que tú, Dios mío, eres mi creador. Te pido que tú me perdones todo mi pecado y que, Dios mío, Señor, tu Espíritu Santo venga sobre mí. Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Ayúdame a serte fiel. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Si aceptaste a Cristo como tu único y suficiente Salvador, te hago la invitación, amén, para que visite una iglesia donde se predique la verdad del Evangelio. Amén. Si quieres seguir escuchando la palabra de Dios por medio de nuestros labios, amén, te invito al 214 de la N Street, West Springfield, Massachusetts. Nuestro número de teléfono es el 413-552-6037. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima.